Hoy con nosotros en La Puerta Abierta, Ramón Sánchez, él es especialista en políticas tecnológicas y comunicación. Ramón, muchísimas gracias, bienvenido a Bolivia y a Puerta Abierta. Muchísimas gracias, un placer siempre estar por aquí. Ramón, me gustaría que partamos por la definición de lo que es una tecnopolítica en sí. Bueno, antes de definir qué es tecnopolítica, sería bueno definir qué es sociedad-red, que no es ni más ni menos que los ciudadanos y ciudadanas, hasta hace no mucho, no teníamos el acceso a la sociedad del conocimiento, no teníamos acceso a Internet. Hoy en día, todas y todos, o gran parte, lamentablemente no todas y todos, tenemos la capacidad de poder consultar información de cualquier tipo en Internet. Y usamos Internet, las páginas web, para comprar, para viajar, para relacionarnos, para todo eso. Y una vez definido qué es sociedad-red, podemos definir qué es tecnopolítica. La tecnopolítica no es ni más ni menos que el uso táctico, estratégico y político de las redes y de las herramientas que hay en red para que los ciudadanos nos organicemos y pasemos de la simple protesta o indignación a la acción colectiva. Es importante que dentro de esto hablemos sobre la soberanía tecnológica y el acceso del que tú bien hablabas que tenemos en las redes sociales. En el caso de Bolivia se está implementando el software libre y además tenemos acceso ilimitado a todo tipo de redes sociales. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos tener el cuidado a la hora de utilizarlas? Bueno, interesante la pregunta y sobre todo compleja porque hablamos de muchos conceptos. El primero es el acceso libre a Internet. Eso significa, como muchos y muchas defendemos, la neutralidad de la red. Esto significa que no haya ningún proveedor, que no haya ninguna empresa, ninguna transnacional que esté filtrando qué sí puede consultar a los ciudadanos y qué no puede consultar a los ciudadanos. Más en un país como Bolivia, que se está fomentando esa libertad, tenemos que cuidar mucho de que no exista unos intereses de unas transnacionales que se impongan por encima de la ciudadanía. Por otro lado, ¿qué es la soberanía tecnológica? No es ni más ni menos que sean los representantes elegidos democráticamente por el pueblo, en este caso la Asamblea y el Gobierno, los que tengan el control de la tecnología y no que sean las transnacionales, como siempre ocurre cuando usamos programas, software, tecnología que se hace en el norte y que no sabemos cómo funciona. La soberanía tecnológica es tener el control de la tecnología que hoy en día es tan importante. Ninguna de nosotras concebimos la vida sin el uso de la tecnología. Por lo tanto, esa tecnología tiene que estar a favor de la sociedad y no podemos seguir consumiendo lo que se produce en otros sitios. Tenemos que ser dueños y productores de tecnología propia, tecnología boliviana. Y en ese caso, yo creo que el gobierno de Bolivia desde hace muchos años, desde que se impulsó primero la ley 164 y luego el decreto supremo, ha apostado firmemente por el software libre, por la tecnología que se produce de forma colaborativa en todo el mundo, pero que no tiene ningún tipo de barrera, que cualquiera puede acercarse a ella y usarla. Las redes sociales pueden ser una fuente de información, pero también de desinformación o de tergiversación de muchas de las cosas que uno publica. A la hora de nosotros consumir, ya sea para obtener información o para darla a conocer, ¿qué tan importante es que sepamos manejar cierto tipo de información, discernir qué es lo real, qué es lo inventado? Hoy en día vivimos algo que se llama la infoxicación. Hay tanta información que es muy difícil separar lo bueno de lo malo. Y en ese sentido es básico siempre acudir a la fuente de la información. ¿Quién me está mandando este mensaje? ¿Quién está contando una mentira o una verdad? Lo primero es ver de dónde viene esa fuente. Segundo, cotejarlo y ver otras informaciones a ver si esa, lo que denominamos las fake news, ¿no? Es decir, las noticias falsas son falsas o realmente es cierto. Entonces, las redes sociales, que al fin y al cabo son herramientas, nos pueden permitir acceder a un maravilloso mundo del conocimiento, nos permiten relacionarnos con todas y todos, rompen barreras, pero también nos pueden generar conflictos porque no toda la información es correcta. ¿Cuál es el papel que deberían jugar las redes sociales dentro de los procesos gubernamentales? Mira, la propia Asamblea General de las Naciones Unidas ya reconoce Internet, el acceso a Internet, como un derecho humano que hay que proteger. Es más, incide en que es en momentos de especial atención cuando se debe garantizar aún más ese acceso al derecho a la información, ese acceso a Internet. Por lo tanto, es vital poder acceder a Internet, es vital que los ciudadanos usen esa sociedad del conocimiento para informarse, para relacionarse o incluso para trabajar. El gran problema que surge es cuando hay muchos intereses ocultos, algunas veces políticos y muchas veces mercantiles, que distraen el verdadero objetivo de la comunicación o de las redes sociodigitales. Ocurre que hay ya bastantes estudios que nos dicen que cada día más son los ciudadanos los que están accediendo a las redes sociales, especialmente a Twitter, cuando se trata de política, para informarse e incluso tomar la decisión de voto.
¿Las redes sociales pueden desestabilizar gobiernos realmente? Pues si no son bien atendidas, sí. Si una noticia que no sea correcta o incluso falsa se da como real y se incrementa su impacto y al final los propios medios de comunicación le dan repercusión, es posible que se pueda desestabilizar un gobierno. Mira, yo siempre digo que las redes sociales no ganan campañas, sí pueden hacerlas perder, y que sobre todo las redes sociales lamentablemente no están universalizadas, es decir, no toda la población, no el 100% de los bolivianos, por ejemplo, y bolivianas tienen acceso a Internet o a las redes sociales, pero sí que las redes sociales tienen la capacidad de que si tu mensaje es importante, llegue a un público mayoritario. Que si tu mensaje, tu propuesta, tiene interés, puede incluso incidir en la agenda informativa de los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué está pasando con la evolución de las redes? Cada vez vemos que existen nuevas plataformas, nuevos ámbitos. Los jóvenes quizás que antes utilizaban Facebook, ahora ya optan por otras herramientas. ¿Cómo ir controlando la evolución de estas o ir siendo parte o entendiendo? Porque cada una tiene su propia complejidad y sus características. Lo primero es lo que tú acabas de decir, entender que cada red tiene su complejidad, su característica y su objetivo. Está evolucionando, por supuesto, es más, Internet es la revolución tecnológica que más rápidamente ha revolucionado la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas. Insisto, sobre todo en las ciudades. Hoy en día nadie concibe su vida sin Internet. Los smartphones, los celulares nos permiten hacer desde la reserva de un billete de avión o de autobús a poder relacionarnos, incluso a encontrar pareja. Las redes están evolucionando, hay tecnologías que desaparecen, otras que aparecen. Hay redes sociales que lamentablemente han perdido todo su poder. En su momento me acuerdo, por ejemplo, de herramientas como las redes sociales, una de las más potentes, y de hecho en el país vecino Brasil eran las más usadas, que era Orkut, y que se ha abandonado. Redes sociales como Foursquare, que tuvieron su impacto y poco a poco han ido cayendo. Hasta hace un año se hablaba de que Twitter podía desaparecer. Llegó Trump y con sus tuitazos ha hecho que se recupere el interés por el Twitter. Bueno, el propio presidente de Bolivia usa Twitter para comunicarse y lo maneja con bastante asiduidad y generando mucha información. Por lo tanto, son diferentes herramientas, cada una para un fin. Yo creo que Twitter es el espacio deliberativo político por excelencia, Facebook la acumulación, donde estamos todas y todos, pero que no nos gusta sobre todo que nos hablen en Facebook de política. ¿Tú crees, y desde un punto de vista muy personal, en base a todo lo que hablábamos de tu experiencia, que debería existir una regulación en cuanto a las redes sociales para el flujo de información y las consecuencias que pueden traer? Las redes sociales siempre son expulsados de la propia red. La red se autorregula. Y si además, digo red como reunión de personas, no como el uso de una u otra tecnología. Entonces, cuando se intenta censurar, cuando se intenta regular en exceso la red, la propia red se autorregula y si bloqueas por aquí, yo salgo por aquí. Lo han intentado gobiernos con dictaduras y algunas muy potentes y nunca ha funcionado. Lo que ocurre es que tampoco es permisible que todo en la red sea viable. Tanto el tema del anonimato como el tema de fechorías o de incluso de ataques contra la dignidad de las personas. Pero igual que no podemos ir por la calle golpeando a las personas o insultándolas, y existen leyes que regulan todo eso, esas mismas leyes deberían aplicarse en el ámbito virtual. Pero no sobreregular y mucho menos controlar las redes.